Han visto ustedes el hijo de Nelly, tiene 8 años, no habla. El hijo de Mila, Jimmy, tiene 12 años y bueno, él recibe muchas terapias, ya está hablando, está aprendiendo a escribir. Y hoy quiero entrevistar al psicólogo, al doctor Ernesto Reaño, que él es especialista en el síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo leve. ¿Cómo está, Ernesto? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Primero que nada, el síndrome de Asperger, ¿no es cierto? Sí, es el síndrome de Asperger, que es una forma leve de autismo, ¿no? El autismo tiene varios, digamos, hay leve, moderado, grave, como sucede también con el retraso mental, con otros trastornos psiquiátricos. ¿Podemos hablar de que el autismo es un trastorno psiquiátrico? Deberíamos mejor hablar que es una condición de vida, ¿no? Okay. No es una enfermedad, sino es una condición del neurodesarrollo con la cual uno nace, ¿no? Que significa que el cerebro se desarrolla, se cablea de manera diferente a la persona, entre comillas, normal, ¿no? ¿Por qué nacen niños con autismo? ¿Ya se sabe? Bueno, son razones genéticas, básicamente. Se da con más incidencia en hombres que en mujeres, ¿no? La proporción... ¿Hay más niños autistas que niñas? Que niñas autistas, sí. ¿Hay una proporción? ¿Hay un Es estadística? un 4-1 más o menos. ¿Y eso por qué, doctor? Bueno, hay una teoría, que es la teoría de Simon Baron-Cohen, sobre que en el momento, digamos, de la concepción, parece que hubiera, digamos, una mayor descarga de testosterona durante el embarazo. Entonces, Baron-Cohen habla de que el cerebro de los hombres sirve para sistematizar y el cerebro de las mujeres sirve para empatizar, ¿no? Por eso que podemos ver, por ejemplo, que en las facultades de ingeniería hay muchos hombres y pocas mujeres, pero en las facultades de educación inicial hay muchas mujeres y pocos hombres. Entonces, el cerebro de la persona autista vendría a ser un cerebro, digamos, una versión extrema del cerebro masculino, ¿no? Muy preparado para sistematizar información, pero con dificultades para empatizar, ¿no? Comprender a los demás. ¿Por eso la desconexión? Por eso la dificultad en relacionarse con nosotros, ¿no? ¿Por qué la mayoría de niños con autismo, de personas con autismo, tienen tantas dificultades con el habla? ¿Por qué no pueden hablar? Aquí hay que ver un poco, ¿no? Existen grados, ¿no? Como hablábamos, el autismo es un espectro de condiciones que van desde las condiciones más severas, personas que posiblemente no desarrollen el lenguaje y tengan que utilizar un método alternativo de comunicación, hasta personas con síndrome de Asperger, donde, por ejemplo, no hay un retraso significativo de la adquisición del lenguaje, ¿no? El síndrome de Asperger, ¿cómo se reconoce? ¿Cómo poder reconocer que un niño, porque la mayoría de madres, de padres que he entrevistado, lo reconocen más o menos a los 2 años, entre el 1 año y medio y 2. Hay signos de alerta, ¿no? Pero como conversábamos un poco, y no es por enmendarle la plana a Mila de ninguna manera, esa cifra de 1 en 44 de esta organización Autism Speaks, que ha sacado de que... Sí, ha sacado hace poco este informe. Hace poco esta estadística. ¿Usted no está de acuerdo? No, se sigue utilizando la de que es el 1% de la población, o sea, 1 en 100, ¿no? Y el problema de esto es que puede causar alarma y pensar que, se han incrementado grandemente los casos de autismo y salen muchas personas que lamentablemente son charlatanes y que le echan la culpa a las vacunas. Las vacunas, el tema de las vacunas, doctor Reaño. Mucha gente dice, no, mejor no vacunamos porque de repente le va a dar autismo. Sí, esa es una idea que está totalmente derribada. Quien la lanzó, digamos, en su momento, le han quitado la licencia para ejercer la medicina en el Reino Unido, que era Wakefield. Y bueno, la cuestión es que en Japón, donde se dejaron de vacunar a muchos chicos, se hizo un estudio controlado entre personas que no vacunaban a sus hijos y personas que sí vacunaban a sus hijos. Las tasas de autismo eran iguales en ambos grupos. O sea que las vacunas, usted, digamos, podría asegurar categóricamente que no tienen nada que ver. Sí, y lamentablemente entre los 90 y el año 2000 muchos niños murieron de sarampión y cosas pues de las cuales porque no se morían. Porque los padres ya no los vacunaron. Doctor Reaño, hemos hablado de la desconexión, pero también hay otro síntoma que me gustaría discutirlo con usted, la repetición, ¿no es cierto? El hacer cosas o conductas que son constantes y repetitivas. ¿Eso también es un síntoma del autismo? Sí, o sea, en el autismo tenemos 3 campos, ¿no? La comunicación es un tipo diferente de comunicación. Las personas que tienen autismo verbal son muy literales, o sea, no entienden bromas, dobles sentidos, chistes. Son literales. Literales. Ok. ¿No?
en las relaciones sociales, digamos, tienen dificultad para comprender las habilidades sociales necesarias para interrelacionarse. Por ejemplo. Por ejemplo, digamos, lo que es la mentira social, ¿no? Si viene alguien y me pregunta, ¿qué te parece mi nuevo polo que me he comprado? Entonces a mí me parece que es horrible. Le digo que está bonito porque, bueno, se ve muy emocionado. Claro, entonces, para no quedar... Entonces la persona con autismo, con Asperger, le puede decir, no, que es horrible. Y claro, qué malcriado este tipo, qué pedante, que etcétera. No tiene filtro. No tiene filtro. Ya. Entonces, por ejemplo, al no tener filtro, una de las cosas que se enseña a las personas con autismo verbal es a mentir, ¿no? Por otro lado, también a desconfiar de la gente porque tienen dificultades para entender las intenciones de los demás. Son gente muy ingenua y por lo tanto muy vulnerable, ¿no? Entonces, claro, típico entonces de la condición. De la condición. Entonces, y le preguntaba por el reconocimiento temprano. Sí. Una mamá da luz, ¿no es cierto? En los primeros meses, evidentemente, el bebé no va a hablar, pero ¿en qué momento uno tiene que estar alerta? Cuando no hay contacto visual, ¿qué síntomas nos puede dar? Entre los 6 meses y el año y medio, ¿no? Básicamente el niño pues que no hace contacto visual, el niño que no responde a su nombre, el niño que cuando está aprendiendo el lenguaje no señala los objetos que quiere, sino que coge de la mano a la persona y lo lleva hasta donde está. Los niños que tienen hipersensibilidades sensoriales, determinados sonidos los molestan, tipo la licuadora, la aspiradora, los altera, determinado tipo de texturas o que los abracen mucho los molesta, o determinado tipo de olores, ¿no? Entonces hay ¿olores también? También. Por ejemplo, doctor. Por ejemplo, algún chico que puede ser el olor del yogur lo altere, ¿no? Cuando usted dice lo altere, ¿qué significa? Por favor, explíquenos. Significa de que... Empieza a gritar, empieza a llorar. Empieza a llorar, empieza a gritar. Son personas que se estresan mucho más rápido porque su umbral sensorial es mucho más bajo que el nuestro. La autoagresión es un tema que no se discute mucho, que no se habla, no sé si es tabú, si está vedado, pero muchos niños autistas se autoagreden. ¿Por qué? Justamente por esto, porque digamos, nuestro mundo es un ataque constante a sus sentidos, se sobrecargan sensorialmente y es preferible morderme y desconectarme un momento del mundo, ¿no? Que seguir, digamos, en esa sobrecarga sensorial, ¿no? Y claro, no todos entendemos, ¿no? Y empezamos a calificar, a discriminar. Y a decir, bueno, este chico tiene una conducta autodestructiva, ¿no? Cuando no va por ahí. O los mandamos al manicomio de frente, ¿no? Sí, ¿no? Eso eso pasaba hasta hace 60 años, ¿no? ¿Cree, doctor Reaño, que los peruanos ya tenemos suficiente información o cree que todavía estamos en pañales? Creo que menos que pañales, ¿no? Menos que pañales. Lo que ha pasado, por ejemplo, en el Congreso de la República hoy día, como contaba Mila, es muestra de eso, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza total, ¿no? O sea, ni siquiera, digamos, en el día en que posiblemente uno podría hacer un pequeño esfuerzo, se hace, imaginemos que harán estos congresistas, pues, el resto de días por el autismo, ¿no? Usted lo ha dicho con autoridad profesional, realmente vergonzoso e indignante. Doctor, usted, hay un seminario, ¿nos puede contar? Porque estamos acabando el programa, pero me gustaría que le informe a los... Tenemos un curso que trata sobre la comunicación en el autismo, ¿no? Van a venir 2 expertos belgas, Theo Peters e Hilde de Klerk, que van a enseñar el método Teach, que es un método... ¿Qué es el método Teach? El método Teach es un método de adecuación para las personas con autismo, muy utilizado en la Universidad de Carolina del Norte y con mucho éxito. Va a ser la primera vez que se hace un curso así en el Perú, y bueno, es el 3, 4 y 5 de mayo. En la Casa Honorio Delgado, ¿no es cierto? En el auditorio Hugo Lumbreras Cruz. ¿Dónde queda esta Casa Honorio Delgado? Está por la iglesia de Fátima, en Armendáriz, al frente. Del Colegio Médico. Se puede llamar al teléfono 222-2312 o entrar a nuestra página web www.eita.pe. Muy bien, entonces 3 y 4, 5 de mayo, la comunicación en el autismo desde el sistema Teach, que es básicamente enseñar a adecuarnos. Sí. Muy bien. Doctor Reaño, entonces usted será desde ahora en adelante mi doctor de cabecera en psicología. Usted además es un experto en el síndrome de Asperger. Los jueves yo intento hacer un consultorio, lo comprometo desde ya. Cuando quiera. Muchísimas gracias por su presencia y
Y bueno, ustedes lo han escuchado al doctor Reaño, han escuchado a Mila Guamán, en verdad el jalón recontra de orejas al Congreso. Lástima, porque en el Congreso celebran días ya inusitados, ¿no? Ustedes, moción del día, vamos a felicitar, no sé, pues a, mejor no recuerdo las vergonzosas proclamas del Congreso. Y cuando se les necesita, a mí lo que más pena me da y lo que más me indigna es que hayan ido 200 familias con sus hijos autistas. Y que el congresista, el presidente de ese congreso que dijo sí, lo vamos a hacer, ni apareció pues. Bien bonita la vida del congresista Isla. En fin, me voy, mañana sí, cerramos el programa, mañana una sorpresa para todos y les prometo, voy a buscar al juez. El juez nos tiene que explicar por qué falló como falló y más allá del bullying que le están haciendo, yo creo que también es un profesional. Por algo habrá llegado a ser juez que nos tiene que responder pues todas las acusaciones que están sobre su cabeza. Muy bien, hasta mañana.